Vamos a ver cómo definir filas y columnas utilizando tables. Hay que tener en cuenta que tables está pensado para mostrar información tabular, no para definir el layout de una página. Para definir un layout es conveniente hacerlo como dijimos anteriormente con los divs, utilizando float, posicionamiento relativo y el resto de los posicionamientos. Entonces, repito, los tables se deberían usar para mostrar información tabular y no para armar un layout. En este caso, tenemos un table. Tenemos definidos también encabezados de columna, que es lo que se puede ver en negrita, que dice columna 1, 2, 3, 4 y 5, y luego el contenido de cada celda. Al seleccionar la tabla, se puede ver como en realidad cada celda, como se puede ver acá, tiene un espacio, y tiene un espacio determinado para el borde, que en este caso se ve blanco porque no definimos borde, es decir, es una tabla sin bordes la que tenemos actualmente, pero el espacio sigue estando igual. Vamos a ver el HTML, que permite hacer una tabla como esta y vamos a ir modificándola. Entonces, para definir una tabla utilizamos el tag table y luego le definimos filas. Veamos acá, tenemos varias filas. Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cada una de las filas es un TR, sería un table row. Y el TH es un table header, o sea, es el encabezado de una tabla. Se le suele llamar, y cuando es una celda común, se llama TD. Yo podría haber puesto TD acá también, donde están las columnas, y funcionaría igual. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo llamo TD a tanto al encabezado como a las celdas normales, después es más complicado establecer un estilo. Tal vez yo quiera tener un estilo, como por ejemplo un color de fondo para los encabezados y uno distinto para las demás filas. Entonces diferenciar TH y TD es conveniente. Además, TH da más información semánticamente, nos está diciendo que es el head de la columna. Entonces, eso es información por un motor de búsqueda. Bien, entonces tenemos la primera fila, y en cada fila estamos definiendo un table header, o sea, una columna. En este caso se llama columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Luego tenemos otra fila, y ahí definimos los TDs, que ya sería el contenido de la tabla. Y ahí ponemos tabla de celda 00, celda 01, que es lo que se puede ver justamente acá. Entonces, si nosotros queremos que tenga un borde, lo que podemos hacer es indicar border 1. Acá estamos diciendo que queremos que tenga un borde. Entonces vamos a refrescar el HTML y como podemos ver ahora tenemos una tabla con un borde indicado. Nosotros esperamos ver un borde, el borde típico de las tablas, y nos encontramos con este borde medio extraño. Bueno, analicemos cómo está definido este borde. Tenemos un borde de la tabla. Fíjense que es un rectángulo. Y a su vez cada celda tiene un borde. Por eso es que se ve como una especie de borde doble. Esta no es la forma más común de visualizar datos tabulares. Digamos, este borde no es el más común. Tampoco es este color de fondo, porque no favorece mucho la lectura. Entonces vamos a ver ahora otro ejemplo donde armamos una tabla un poquito más real, donde ya definimos mejores bordes, distintos colores de fondo para las celdas, y facilita bastante la lectura. Este sería el ejemplo número 2. Fíjense que los encabezados de las columnas tienen un color de fondo distinto, el borde es simple, y a su vez tenemos cada una de las celdas. Y fíjense que las celdas pares tienen un color y las celdas impares tienen otro. Eso facilita la lectura, es decir, tenemos estilos alternativos según si la fila es par o es impar. Vamos a ver cómo se hace esto en HTML. Para eso vemos el segundo ejemplo. Y lo que tenemos que definir es que la tabla no tiene borde. ¿Se acuerdan que el borde de la tabla era este rectángulo por afuera? Nosotros no queremos que haya un rectángulo por afuera y aparte el borde de las celdas. Entonces lo primero que hacemos es quitar ese borde. Y se indica un atributo que es border collapse con un valor collapse. Luego se define el ancho de la tabla y esto nos va a importar para poder definir el tamaño de las columnas que vamos a ver. Entonces definimos un ancho de 500 píxeles. Esto lo podríamos haber definido directamente en el table. Podríamos haber agarrado el style y definir esto. Se podría haber hecho perfectamente. Pero ¿qué pasa? Después tenemos que aplicar un estilo determinado a todos los TDs y a todos los THs. Si yo no lo defino por separado,
en el atributo state del head o en una hoja externa de estilos, tengo que ir a cada TD y a cada TH y asignar este estilo. Lo cual, aparte de ser tedioso, es más difícil de modificar. Pues si el día de mañana decido cambiar el estilo, tengo que ir a cada uno de los TDs y hacer el cambio. Entonces, en vez de hacerlo de esa forma, directamente definimos un estilo y decimos a todos los TDs y a todos los THs le aplicamos este estilo. Fíjense que lo separamos por coma. Este es el selector CSS. Al separarlo por coma le estamos diciendo que seleccione los TDs y también los TH. Entonces a cada uno de los TDs y TH le decimos borde de un píxel, sólido, es decir, con línea continua. Podría haber sido punteada y por eso se indica dotted. Y a su vez que el color es negro, por eso le indicamos black. Nuevamente le pusimos que el borde del collapse es collapse y le ponemos un ancho de 20%, es decir, que cada columna queremos que tenga un ancho del 20%. ¿El 20% de qué? El 20% de los 500 píxeles que tiene nuestra tabla. Es decir, que cada columna va a tener 100 píxeles de ancho. A su vez, estamos indicando cuál es el color de fondo del TH. Recuerden que el TH es el table header, o sea, el encabezado de la tabla. Y le estamos indicando que el color de fondo es naranja. Como se puede ver en pantalla, tenemos el table header en naranja. Y luego queríamos tener estilos alternados para cada una de las filas, si es par o impar. Bueno, eso lo que hacemos es decirle al TR, y esto sería una pseudo clase, le estamos indicando que a todos los TRs que sean pares, que le aplique este color de fondo. Y a todos los TRs que sean impares, que le aplique este color de fondo. Entonces, como se puede ver, tenemos pares e impares con diferente color. Hagamos una prueba. ¿Qué pasa si le sacamos al table el ancho? Es decir, no indicamos cuál es el ancho de la tabla. Bueno, borremos, grabamos y ahora refrescamos. Fíjense lo que pasó ahora, que todas las columnas tienen el ancho definido por la palabra columna. Es decir, tiene el ancho definido por columna 1. En cambio, cuando nosotros indicamos el ancho 500 y lo grabamos, nuestras columnas se ensanchan, que es justamente el efecto que queríamos. Queríamos tener cada columna de 100 píxeles. Es decir, si no le definimos un tamaño a la tabla, y poner el 20% no está afectando en nada, porque todas las tablas, ya todas las columnas tienen un tamaño igual, porque columna 1, columna 2 y columna 3 ocupan el mismo espacio, y el ancho de la tabla es el definido por el ancho ocupado por el texto. Entonces, si queremos que el width sea aplicado, tenemos que definir el ancho de la tabla. Esto pasa mucho en HTML, y ciertos atributos están relacionados con otros. Si no indicamos uno, el otro no va a ser tenido en cuenta. Como nos pasaba, por ejemplo, con top, bottom, left y right. Si no definíamos que era relativo o absoluto, son ignorados. En el caso del static, uno le puede definir el top e iba a ser ignorado. Acá pasa lo mismo. Uno puede definir el ancho de la columna pero si no, en porcentaje, pero si no tenemos el ancho de la tabla, no va a ser tenido en cuenta. Entonces, siempre que se quiera definir el ancho de las columnas de esta forma, recuerden indicar el ancho de la tabla. Bien, entonces acá tenemos la tabla, cada uno de los TRs, que si quieren, para verlo más fácil, se pueden contraer acá. Y ahí tenemos los TRs de nuestra tabla. De esta forma tenemos una tabla donde podemos mostrar información tabular con un estilo bastante prolijo. Obviamente es mejorable, se puede hacer que sea más visible y con mejores colores, pero al menos ya tenemos el estilo definido para nuestra tabla. Si nosotros quisiésemos que el contenido de las celdas no estuviese tan cerca del borde, lo que podríamos agregar, en base al modelo de caja que vimos al principio, es un padding, es decir, una distancia desde el borde hasta el contenido. Vamos a hacerlo. Y para eso, a los TD y a los TH, le vamos a agregar un padding de 10 píxeles. Vamos a grabarlo. Y como se puede ver ahí, le aplicamos un padding. ¿Qué pasaría si ese padding queremos aplicarlo solamente a las celdas y no a los THs? O sea, solamente a los TDs y no a los THs. Entonces, en ese caso, el padding lo ponemos directamente en los TDs. ¿Cómo hacemos ponerlo solamente en el TD y no en el TH? Bueno, definimos un nuevo estilo que se aplica exclusivamente a los TDs.
Entonces ahí le estamos diciendo que el padding de 10 píxeles es exclusivamente para el TD. Lo grabamos y vamos a refrescar. Fíjense que en realidad yo lo que quería era alejarlo del margen izquierdo. Sin embargo, me quedó más grande la celda. ¿Por qué nos quedó más grande la celda? Como se puede ver acá. Porque recuerden que el padding, cuando no le indicamos si es left, top, right o bottom, lo que hace es hacer un padding en todas las direcciones. Entonces le hice un padding top, un padding bottom y un padding right. Entonces si queremos que solamente el padding se defina hacia la izquierda, le ponemos un padding left. De esta forma lo que hicimos fue alejar el texto del margen izquierdo. Si queremos alejarlo un poquito del margen superior y del margen inferior, lo que vamos a hacer es indicar un padding top y un padding bottom, pero vamos a poner solamente 3 píxeles. Entonces al grabarlo, grabamos, ahí nos queda. Ahí nos quedó bastante más agradable. Si quisiésemos que el header tuviese una altura mayor, lo que podemos hacer es al header directamente le indicamos un padding top de, digamos, 5 píxeles y un padding bottom de 5 píxeles. Corregimos acá los puntos por el guión y nos queda un padding top y un padding bottom, es decir, nos está quedando un header un poco más grande. Refrescamos y como se puede ver tenemos una columna que son más altas que las celdas, y también las celdas tienen un espacio hacia la izquierda y hacia arriba y hacia abajo.